Bien. ¿Querés arrancar? Dale, Leo. Bueno, gracias a todos, la verdad que se han sumado. Bueno, ahí va a quedar, ya está en proceso la grabación, así que después va a estar, le vamos a enviar para el que lo necesite. Y bueno, vamos a compartir con algunas otras personas que no han sido tan heroicos como estos, gente de Perú, y que se ha quedado hasta la 1. En Argentina son las 3, entonces bueno, hay mucha gente que por ahí ya se le hacía muy difícil. Pero bueno, va a quedar grabado para el que le quiera aprovechar más tarde. Y como es, bueno, más que nada presentar al Leo Pecar, colega veterinario, eh, que desde que la primera vez que yo vine a Nueva Zelanda escuchaba hablar de el Leo Pecar, que era ya famoso por trabajar como consulta en Dairy Set en ese momento cuando yo vine. Pero bueno, de a poquito uno, cuando ha ido participando de las charlas o diferentes seminarios o como es, o eventos que había, uno se iba enterando o conociendo un poco más todo el background que habías tenido. Y bueno, la verdad que a mí me parece sumamente interesante porque de alguna manera para la gente que viene, sobre todo que viene siendo profesional, es como un punto como es, como que te rompe todos los esquemas, porque cuando uno viene a un sistema tan diferente y a hacer trabajos muy diferentes desde base, que al principio parece que no tienen mucho sentido los trabajos que uno hace desde arrancar a ordeñar o estar en el día a día, y a medida que vas creciendo y que te transformás luego en un consultant y haber pasado por todas las instancias, entendés la importancia que ha sido y lo provechoso que es haber podido tener la oportunidad de estar en el día a día, porque uno entiende el sistema, no porque te lo cuentan, sino porque realmente lo viviste. Entonces, el conocimiento y el approach que uno hace a la problemática que puede tener un campo, me parece de que es lo perfecto que un consultant debe tener, ¿no? Entonces, la verdad que me gustaría por ahí que nos cuentes, Leo, un poco cuando viniste, todo un poco lo que has vivido y cómo te fuiste transformando, ¿no? Porque ha sido toda una transformación en cómo es, en lo que hoy estás ofreciendo a todos los farmers de la Isla Sur, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. Ya se han referido a mí como doctor 3 veces, lo cual no estoy acostumbrado. Así que por favor, Leo, está muy bien. Soy argentino, estudié veterinaria en la Universidad de Tandil y tuve la inmensa suerte de que la Universidad de Tandil había arrancado unos años antes que yo entrara unos cambios en el sistema de educación que tenían y empezaron a proveer especializaciones dentro de la carrera de medicina veterinaria. Entonces trataban de salir un poco del tema de ser un veterinario generalista y empezaron a poner ofertas académicas como producción animal, producción de un montón de cosas, y una de ellas era la producción lechera. Varios veterinarios volvían a esa facultad a traer un poco de experiencia, lo cual le daba un ángulo muy interesante, que no era tan académico, sino tenía gente que trabajaba a campo y volvía a la universidad a contribuir, y eso causó mucha influencia. A medida que pasaba el tiempo en la universidad, es como que me encontré una pasión por el manejo y entender los sistemas, una curiosidad terrible por la parte productiva y un desenamoramiento de la parte de salud animal. Así que me decidí que quería hacer la producción lechera y que no quería estar como los veterinarios con la mano dentro del culo de una vaca todo el día, ya desde temprano. Y bueno, le metimos a la carrera, me recibí en el 2001, alrededor del Corralito, así que soy un exiliado del Corralito de Argentina, digamos, de alguna manera. Obviamente que no había ninguna oportunidad para un veterinario recién recibido, menos, ¿no es cierto?, en parte de manejo y asesoramiento, siendo que, viste, se necesita experiencia para asesorar sobre sistemas, con lo que estudias no te alcanza. Así que salió una oportunidad
para trabajar a Nueva Zelanda con un gringo que ya habíamos conocido, para el cual habíamos hecho algunas cosas antes. Y bueno, armamos la valija y nos vinimos por un año, esa es la idea. El plan era armar un poco de experiencia sobre manejo pastoril, porque obviamente en Argentina, con todo el tema de la crisis del 2001, se cayó el consumo, eso arrastró los precios de la leche para abajo, y todo el mundo, viste, era como que no, los costos los sobrepasaban, y empezaron a mirar al pasto como una alternativa, y decimos, bueno, ¿cómo carajo vamos a usar esto para reducir la cantidad de suplementos que no podemos comprar y para abaratar los costos? Y yo sentía que había un hueco interesante y una oportunidad para gente que quería desarrollarse en los sistemas pastoriles. Así que bueno, nos vinimos para acá, armamos la valija con mi mujer, que también es veterinaria recibida, y bueno, arrancamos poniendo pezonera, tratando de aprender un poco de inglés, y viste cómo es la cultura argentina, no sé por qué, pero si vos pones en tu CV que hablas inglés, te abre la puerta o te pone adelante de otra gente que no habla inglés, por más que nunca sea un requerimiento, pero es parte de la idiosincrasia nuestra. Así que bueno, un año se transformaron en 2, ahorramos plata, esa plata nos sirvió para hacer un viaje a Europa inolvidable, y después del segundo año, mi mujer queda preñada de nuestra primera hija. Así que bueno, fue un momento, una decisión de qué carajo hacíamos, estábamos muy a gusto acá. Pero algo que nos había cambiado la cabeza bastante era que, bueno, Nueva Zelanda culturalmente es una meritocracia. Vos los esfuerzos que haces generalmente recibís un reward, ¿no es cierto? Un premio. Así que yo estaba sacrificándome en el trabajo, quería aprender, estaba mejorando mucho y las oportunidades no paraban de aparecer. Me decían, un año terminé de trabajar y querés ser, ¿no es cierto?, un puesto más alto, pero sí, seguro. Y yo pedía más responsabilidad, me daban más responsabilidades, ya me habían ofrecido ser encargado, entonces dije, puta madre, si nos quedamos acá, seguimos esta carrera, ¿no es cierto?, podemos construirnos un futuro basado en el crecimiento dentro del tambo, armarte tu propia compañía, juntar guita en esa compañía para comprar un rodeo, y ese rodeo, ¿no es cierto?, ya te hace un share milker, que es ¿no es cierto?, una estructura de trabajo muy común acá, en la cual trabajas como contratista, vos aportás tu rodeo, el dueño del campo aporta la tierra y comparten ciertos costos y unos arreglos interesantes, pero en todo momento vas creciendo tu capital, vas enriqueciéndote y son todos buenos desafíos, ¿viste? Yo nunca le puedo decir que no a eso. Así que bueno, ahí decidimos emprender carrera. Estuvimos desde el 2002 hasta el 17 trabajando a campo. Crecimos de sueldo a Contract Milker, que es la primera empresa que tuvimos, que lo único que hacíamos era el manejo, el ordeño, el personal y todas esas cosas. Ahorramos plata y bueno, nos compramos un rodeo de 450 vacas por allá en el 2015, creo, una cosa así. Y bueno, el año que compramos las vacas y que tomamos el mayor riesgo y la mayor deuda, eso fue cuando nos bajó el precio de la leche de un presupuestado $8, de acuerdo al banco, a 3,70. Nos partió al medio. Fue remarla para sobrevivir unos años, y la verdad que sacó toda la presión financiera esa, sacó un montón del disfrute del campo y de las vacas. Ya odiaba, era miserable. Así que había que hacer un cambio de planes en la hoja de ruta. Las nenas ya estaban grandes, criadas en Nueva Zelanda, volver a Argentina no es una opción, ¿no es cierto? Porque ya la metiste en el sistema de educación, están sacando las mayores oportunidades. Ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, que lo que haces es para tus críos y que vos ya, ¿viste?, lo que vos hagas no importa, así que relátela. No le podés cagar la vida a los críos. Así que bueno, decidí volver a la parte de profesional rural, ¿no es cierto?, a la que había empezado. Reiniciamos un poco el fuego, lo reavivamos, ese que teníamos de cuando estaba en la universidad, de ser un asesor agrario, ¿no es cierto?, de trabajar en la producción y en sistema. Y ahí, bueno, tuve la suerte de agarrar un trabajo con Dairy Set, 3 años. Después de esos 3 años y pico que estuve ahí, me pudrí un poco con Dairy Set y me salió una oportunidad de ser farm consultant, que era mi sueño siempre, acá en Southland. Y bueno, justo el tipo que había sido consultant mío o asesor por 10 temporadas en otro campo que nosotros manejamos, se estaba retirando y me preguntaron si quería de alguna manera reemplazarlo, ¿no es cierto? Así que bueno, estuvo buenísimo. Hace 3 años y pico que estoy en FarmWise como consultant, pero bueno,
me las tengo que rebuscar para armar mi cartera de clientes, para conseguirme trabajo a mí mismo. No es que el trabajo me le da la empresa, es muy independiente. Es como de que te estás manejando tu propio franchise. De alguna manera, tu nombre es lo que, es lo que, es lo que hace el éxito o no de esta pequeña empresa. Así que, sí, unos cuantos años de historia. Ya llevamos 22 años casi acá. Nada, impresionante, ¿no? Porque parece, es un montón de cosas, ¿no? Y como vos decís por ahí, esto de haber pasado por una situación como la que vos pasaste, de decir, presupuestaste $8 con una deuda tomada y que pase a ser 3,60, la verdad que bueno, que es, si bien es para el olvido, yo creo que justamente no hay que olvidar, porque es decir, es cíclico y por ahí en cualquier momento hay que estar preparado, ¿no? Ese es un plus que por ahí haberlo vivido en carne propia te da como consulta, ¿no? Sí, la experiencia es horrible, pero bueno, aprendés un montón de vos mismo, de la tenacidad que tenés, de la capacidad de manejar los sistemas. Agarrás el presupuesto y lo haces mierda, lo estudias todo, aprendés un montón de cómo escurrir lo máximo con los menores costos posibles. Sí, muchas lecciones que hoy las llevo adentro y no me las olvido. Mm, está bueno. Bueno, nada, espectacular. Yo creo que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Y si no, como es, por ahí podemos, la idea es, Leo les va a mostrar una presentación y bueno, no tengan prurito en parar y preguntar o levantar la mano como se sientan más cómodos o escribirlo en el chat y yo hago la pregunta como ustedes quieran. Pero bueno, la idea es que sea lo más dinámico posible para que ustedes lo puedan aprovechar al máximo. No son pocos años de experiencia. Gracias. Sí, bueno, entonces voy a arrancar acá con la presentación. Hagan preguntas a medida que vaya pasando. La presentación esta, perdón, está en inglés, pero la voy a ir hablando en español lo mejor que pueda. Y está basado en los cimientos de los sistemas pastoriles. Esto arrancó conmigo tratando de desarmar y articular un poco en palabras cuáles eran las cosas básicas para el éxito, ¿no es cierto? Nosotros tenemos generalmente, ¿no es cierto?, unos objetivos financieros y no sabemos 100% bien, ¿no es cierto? En el día a día no los manejás, ¿viste? La parte financiera la ves a fin de año y muchas veces la gente o cuesta relacionar cuáles son los drivers o cuáles son las palancas, ¿no es cierto?, en lo que uno puede manejar en el campo día a día relacionados con el hacer o no hacer más plata. Entonces, agarré un estudio de Darien Set que miraba los KPIs. ¿Cómo traducís KPIs, Fernando? Sí, serían las llaves Indicadores. del sistema, los indicadores llave, exacto, los Exacto. indicadores, exacto. Entonces me puse a buscar un poco los indicadores a campo de manejo diario, ¿no es cierto?, más relacionados con la parte financiera. Entonces, bueno, vamos a hablar voy a mencionar, perdón, 6 indicadores, pero voy a hablar de uno solo. Después las preguntas, si a alguno le interesa, ¿no es cierto?, no me molesta hablar de alguno de los otros, pero si no, vamos a estar mucho tiempo acá. O sea que, bueno, las bases y los cimientos de los sistemas, como describí, más relacionados con el profit o con la ganancia financiera. Primero de todo es la estructura de costos, ¿no es cierto? Es obvio que mientras menor sea el costo por unidad de producto, más plata vamos a hacer, pero no, los sistemas más baratos no necesariamente son las que más profit producen, ¿no es cierto? Sino que tiene que haber un balance entre la cantidad de producto que uno produce y el costo de ese producto, ¿no es cierto? La segunda es la pastura cosechada o la cantidad de postura que tenemos Ah, la habilidad de cosechar por hectárea. El primero es el costo de estructura o cuánto te cuesta producir un kilo de sólido. Cuánta pastura cosechás es lo que vamos a hablar hoy, qué se puede hacer para maximizar la eficiencia de cosechar pastura y la cantidad de pasto que podemos sacar de una hectárea. La performance reproductiva, la fertilidad del suelo,
Stockmanship vendría a ser todo lo relacionado al manejo animal, como la retención de vaquillonas en un segundo año de lactancia, las células somáticas, ¿no es cierto?, la reducción de enfermedades y cosas así. Y el último es el que no describe Dairy Set, pero yo lo agrego en base a mi experiencia, que es la productividad. Y no está último en orden de importancia, sino en orden que lo agregué yo. Pero es muy importante tener una productividad, ¿no es cierto?, siempre y cuando estemos produciendo una base económicamente viable. Entonces, voy a saltear las primeras y me voy a dedicar al pasture eating, que vendría a ser la pastura cosechada, la cantidad de pastura que las vacas comen por hectárea, ¿no es cierto? O sea, la pastura es fundamental, ¿no es cierto?, en los sistemas pastoriles, obviamente. Mientras más de la producción de leche sea de una base pastoril, más barato va a ser el sistema, pero se puede maximizar para que también sean bien productivos. Estábamos en la cosecha de pastura, ¿no es cierto? Para crecer más pasto hay varias claves. La primera es el manejo pastoril, que es lo que más vamos a hablar hoy. La segunda es el fertilizante, ¿no es cierto?, la fertilidad de los suelos. Eh, la rotación de pasturas y cuánto, ¿no es cierto?, las pasturas obviamente después de cierto periodo decaen, sobre todo en Sudamérica. El drenaje acá es un problema importante. Si son zonas que, ¿no es cierto?, sobre todo acá en el sur donde estoy yo, hay suelos muy arcillosos que tienden a ser anegados y bueno, las pasturas no te van a no van a crecer bien en zonas donde no haya drenajes artificiales. Y el último es la compactación. Bueno, lo que voy a hablar ahora, ¿vieron el cambio de filmina? Sí. Voy a Perfecto. hablar un poco de los estadios de los leaf stages, los estadios del crecimiento de las gramíneas. Como todos saben, las gramíneas como el raygrass, pastobillo y otras cosas, tienen generalmente 3 hojas, después de la tercera hoja una se empieza a morir o a senecer y empieza el crecimiento de la cuarta. Pero vamos a comparar en este caso las hojas de las gramíneas con paneles solares, porque al final de cuenta, una hoja está capturando energía del sol para producir su crecimiento, lo mismo que un panel solar captura energía del sol, ¿no es cierto? Entonces, como vemos ahí en la primera foto, tenemos una batería, ¿no es cierto?, en la base de la planta del raygrass, en este caso, y esta vendría a ser la primera hoja, ¿no es cierto?, que vendría a ser el primer panel solar. Este panel solar empieza a capturar energía del sol, ¿no es cierto?, y usa esa energía del sol para el crecimiento de la segunda hoja. Entonces pasamos al segundo estadio de hoja o estadio de segunda hoja, donde vemos que la hoja original creció un poquito más y a su vez tenemos el crecimiento de la segunda hoja. Acá hicimos más de duplicar el área foliar, el área de hoja que tiene la planta para capturar energía solar. Mientras más energía captura, más eficiente es para el crecimiento, ¿no es cierto? O sea que lo que vemos es que hay un aumento en la captura de energía. El periodo de tercera hoja, ¿no es cierto? Lo que vemos es que el área de paneles solares ha aumentado un montón. Creció la tercera hoja y siguen creciendo las otras dos a un nivel que la masa o el área que tenemos en paneles solares es grandísima. Y tenemos tanto energía o tan eficiente es la planta que empieza a producir reservas. Y así como yo junto grasa, la planta junta almidón y reservas en la base de la planta, ¿no es cierto?, cuando tiene un exceso de energía. Fantástico. Entonces, el principio que quiero sacar con esto, fundamental, es que el pasto hace crecer al pasto. Mientras más pasto tengamos y acarriemos, más pasto vamos a crecer, ¿no es cierto? A medida que pasan los estadios foliares y de hoja, más eficiente es la planta y más rápido va a ser el crecimiento, ¿no es cierto? Ese es el número 1. Después vamos a hablar de las consecuencias negativas de que el pasto crezca al pasto, lo cual es obviamente la calidad de pasto se deteriora a medida que aumenta la masa de la pastura, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que voy a desfoliar esto, lo que quiere decir una palabra fancy de decir que lo pastoreamos. Imagínate que puse las vacas acá, me comí los paneles solares, las hojas. ¿Cómo se produce el rebrote después de esto? ¿De dónde sale la energía para el crecimiento de la primera hoja?
de la batería, ¿no es cierto? O sea que la planta usa la energía que tuvo en las reservas, ¿no es cierto?, para el crecimiento de la primera hoja, y usa esa energía para producir la primera hojita, ¿no es cierto? A ver dónde estamos, vuelvo al primer gráfico, ahí tienen, ¿no es cierto? La primera hoja viene del uso de energía en las reservas. O sea que para tener un buen rebrote, ¿no es cierto?, de la primera hoja, necesito haber tenido una batería llena en primer lugar, lo cual solamente lo consigo en el tercer estadio de hoja. Ahora, ese fue el segundo principio, ¿no es cierto? Pastoreo, el timing, queremos pastorear, ¿no es cierto? Estadio de segunda hoja y media, 3, que es cuando tenemos la mayor eficiencia y antes de que se caiga la calidad de la pastura. El cuarto principio es la altura de pastoreo, ¿no es cierto? El residual que dejamos después de pastorear las vacas. Si es muy bajo el residual, nos podemos llegar a comer una parte de la batería, lo cual afecta al rebrote, ¿no es cierto? Y lo hace más lerdo. Y a su vez, la vaca tiene que trabajar mucho más duro para comer más abajo. Tiene que aumentar la tasa de pastoreo, la tasa de bocado, lo cual hace que gaste más energía caminando, consumiendo y ramoneando, ¿no es cierto?, para llegar a una ingesta. Lo que termina sucediendo es que hay un sacrificio de la ingesta total del animal, ¿no es cierto? Reducimos la ingesta por tratar de conseguir un residual muy bajo, lo cual tener un residual bajo a veces es conveniente para mantener la calidad de pasto, pero es en detrimento del ingreso o la ingesta de pastura. O sea que eso como pastoreadores o como los que manejamos pasto, estamos siempre balanceando esas dos cosas. Tenemos que encontrar una eficiencia de pastoreo que me permita maximizar la cantidad de ingesta de la vaca, y del otro lado, ¿no es cierto?, no quiero sacrificar la calidad de la pastura para el pastoreo siguiente, ¿no es cierto? Si dejo mucho pasto atrás, ¿no es cierto?, que eso le va a permitir, por ejemplo, a la vaca comer un poquito más. Cuando la vaca vuelve a ese potrero, la calidad va a ser bastante fea, ¿no es cierto? Y nunca van a querer comer los animales por debajo de la línea del pastoreo anterior. O sea que eso vendría a ser como cuarto, quinto principio. Y ahora voy a dar un ejemplo. Volvemos al gráfico en que pastoreamos el potrero. Salió la primera hoja, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si meto las vacas de vuelta y me como la primera hoja después del rebrote? Lo que pasa, obviamente, es que voy a afectar mucho la pastura, porque tengo una batería vacía y hay muy poca energía para producir el rebrote ¿no es cierto?, de la primera hoja, para que el sistema arranque de nuevo. Entonces, ahí tenemos un fundamental muy importante, es ¿no es cierto?, el uso de alambre. Y por eso el apotreramiento y el uso del boyero, el alambre eléctrico, es tan importante en los sistemas neozelandeses, porque dejamos que la pastura crezca y se recupere, y no tenemos sistemas donde las vacas tienen oportunidad de ir seleccionando y comiendo pasturas que no están listas para comer, ¿no es cierto? O sea que, bueno, parte de los principios. Ahora, esto es un gráfico, ya empezamos a poner un poquitito más de información, un poquito más de ciencia, atrás del gráfico de Jardín de Infantes que hice. Acá tenemos una tabla con coberturas de pastura, ¿no es cierto?, a cada días después del pastoreo, y los estadios de cada hoja. Vemos que en el estadio 1 y 2, si sumamos la cantidad de pasto que crece, es alrededor del 45 a 55% de la mitad, ¿no es cierto? O sea que, ponele, si una hoja en primavera crece cada 10 días en promedio, quiere decir que en 20 días, ¿no es cierto?, logramos crecer el 50% de la masa pastoril. Solamente llegamos, ponele, a unos 2.200 kilos de cobertura. Y en el tercer periodo de estadía, ¿no es cierto?, la pastura literalmente se duplica, ¿no es cierto? O sea que los días de pastoreo acá son muy eficientes, porque el pasto crece al pasto. Acá en este estadio, la planta está a su mayor eficiencia, creciendo a su mayor nivel, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental que nosotros estemos pastoreando las pasturas entre el segunda hoja y media y 3, alrededor de esta zona. Históricamente, la gente, ¿no es cierto?, acá por lo menos, hay una tendencia fuerte en un principio a pastorear los potreros cada 21 días, porque, ¿no es cierto?, había una creencia que el regraz te crece una pastura por semana, una hoja por semana, entonces a los 21 días tenés las tres hojas, y no es así. El crecimiento varía dependiendo
¿no es cierto? Cuán rápido esté creciendo y las condiciones. Al pico, cuando el pasto te está creciendo 80 por día, sí vas a tener una hoja por semana, pero en promedio va a estar entre 9 y 12 días cada hoja. Así que las rotaciones tendrían que estar basadas en llegar a pastorear una cobertura de entre 2.800 y 3.200, que es donde vamos a conseguir la mayor eficiencia para el crecimiento de la pastura, ¿no es cierto? Imagínense, si yo pastoreo un potrero acá a los 20 días, o ponerle al final de la segunda hoja, ¿no es cierto? Decir, bueno, fantástico, coseché una pastura de muy buena calidad, pero me perdí de crecer el doble de pasto en la mitad de tiempo. O sea que mientras más retrase, ¿no es cierto?, el punto de pastoreo, mejor me va a ir. Esto quizás se vea mejor. A ver qué pasa. ¿Se ve el gráfico ahí? Sí. Voy a ver. Sí. ¿Se ve el cambio? No. ¿Se ve el cambio de gráfico ahí? No. Ah, bueno. Voy a tratar de arrancar de vuelta. Perdón. Quería sacar un... Bueno, se lo voy a tener que mostrar medio tapado el gráfico. Pero bueno, el cuadro ese está tapado un poco por detrás, que aparece con las animaciones solamente. Pero bueno, son estudios de crecimiento de pastura, demostrando que, ¿no es cierto?, a medida que va aumentando la cobertura, aumenta el crecimiento, ¿no es cierto?, dando un poco de valoración científica a lo que recién dije. Y en el estudio lo que llegaron es que por cada 100 kilos de incremento en cobertura, hay un incremento en el crecimiento de 7,4 kilos de materia seca por día. Por ejemplo, si yo tengo una cobertura de 2.200 en el campo versus una cobertura de 2.300 de promedio en el campo, si tengo 2.300 de cobertura, voy a estar creciendo mucho más pasto. Lo cual es algo muy interesante, que no cuesta plata y de lo que yo quiero sacar ventaja. Obviamente la consecuencia de diferir el pastoreo, lo que todo el mundo sabe, es que hay una deterioración de la calidad del pasto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos ¿cómo era? Fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, un par de indicadores, pero bueno, el principal, que es la línea naranja acá arriba, nos muestra la calidad de la pastura a medida de que pasan los estadios de hoja. Y vemos que sí, ¿cierto? Entre el estadio 2 y el estadio de tercera hoja hay un detrimento de la calidad, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto es y cuán significativo es? Entonces, ahora vamos a la próxima. Y esto es muy interesante, viene de la Universidad de Lincoln, cuando hicieron un cambio de sistema hace unos años, y lo que consiguieron es, incrementaron 5 días de rotación, ¿no es cierto? En vez de traer una ronda de 21 días, se fueron a una ronda de 26 días. Y lo que hicieron, consiguieron un incremento de la materia seca producida de 1 tonelada de materia seca por hectárea. ¿No es cierto? Bajo pivot crece muchísimo la pastura. Entonces esa tonelada se refiere más o menos a un 5%, ¿no es cierto?, incremento en la cantidad de pastura que crecieron y cosecharon. Pero hubo una reducción en la calidad de la pastura, ¿no es cierto?, y bajó la calidad por 0,3 megajoules por kilo de materia seca, lo cual es un 2,5%. O sea que tenemos una ganancia neta. Crecimos 5% más pasto, pero redujimos 2,5% la calidad. ¿No es cierto? No te digo que sea, viste, denegable ese 2,5%, pero a la larga, si estamos mirando un potrero o una hectárea de un campo, y lo que nos preocupa es la energía, seguimos ganando en la cantidad de energía que somos capaces de cosechar, solamente por incrementar la rotación en 5 días en este caso, lo cual me parece muy interesante. ¿Una pregunta? Esa es básicamente la parte de la presentación que yo les quería hablar hoy acerca de principios de manejo pastoril y manipulación de las rondas para conseguir un mayor crecimiento pastoril. Yo tengo una pregunta. Decime. ¿Qué opinas? Viste que comentaste que acá la mayoría de los farmers consideran que hay que hacer round de 21 días en primavera.
porque yo lo que noto es que ellos pretenden hacer ese round de 21 días, o por lo menos en el campo suyo, y aplican fertilizante constantemente, siguiendo el plan de fertilización que lo hizo el Farm Consultants, Sí, pero pretendiendo como cubrir ese crecimiento que ellos como, como que sobrecargan, o sea, volvés cada 21 días al potrero, pero a su vez me dice, mi jefe, por ejemplo, me dice, yo le meto mucho fertilizante y vamos a compensar el crecimiento de ir rápido en el round. sí. Sí, Y yo acá se lo que sigue no, usando el nitrógeno, no estamos reemplazando el nitrógeno con la ronda, pero bueno, tenemos que pensar que el nitrógeno es un multiplicador de crecimiento, ¿no es cierto? Si el pasto claro, tenés un crecimiento medio de 40 kilos, ¿no es cierto? La respuesta del nitrógeno va a ser de 8 a 1, pero si es más de 55, 60 kilos, es de 10 a 1. O sea que en este caso tenés inclusive una respuesta superior del nitrógeno, ¿no es cierto?, por estar en una ronda más larga. Pero si vos la querés ver desde otro lado, también podés llegar a reducir tu necesidad de nitrógeno manipulando las rondas. claro. Y si bajaras el round, o sea, aumentás el round en realidad, lo pasás a 25 días y seguís el plan de fertilización, eso sería lo ideal. Sí. Sí, deberías tener una mayor respuesta también observada gracias al nitrógeno. La clave de todo esto que se me salteó, ¿no es cierto?, que estaba complicado con la presentación, es una de las herramientas que estamos usando últimamente y que ha hecho cambio bastante drástico en el sistema, es el uso de la mower, de la cortadora de pasto, segadora, no sé dónde estén, cómo le llaman, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los campos se le está dando una vuelta y media, por lo menos, con la segadora en la temporada. Entonces, después de cortar el pasto, el crecimiento es muy parejo, es muy vegetativo, es muy de hoja, y llegamos a, ¿no es cierto?, a conseguir coberturas de 3.200, 3.400, observando muy pocas bajas en la calidad, lo cual es fantástico, ¿no es cierto? Pero sí, es como que las segadoras ha formado una parte muy intrínseca, una clave del sistema de poder hacer esto. Porque si no la usás, ¿no es cierto? La calidad del rebrote, ¿no es cierto?, va a ser peor a medida que se vayan incrementando las coberturas. Eso tenés que tener mucho cuidado. ¿Vos te referís al uso de la mower previo, o sea, cuando cortan para que la vaca coma o cuando cortás para silo? ¿O Antes o ambos? después. Las dos maneras, lo que sea el uso de la mower. Hay gente que no le gusta cortar para las vacas. Cada uno es individual, pero obviamente que si tenés potreros que no son de buena calidad y lo podés hacer rollo o silo, fantástico, ¿no es cierto? Los salteás de la ronda para que la vaca no lo coma y lo haces reserva. Y después el tema de cortar antes o después del pastoreo es una muy linda discusión, ¿no es cierto? Cuando vos cortás el potrero antes de pastorearlo, unas 4 o 5 horas antes de que entren las vacas, hay una premarchitación, ¿no es cierto? Se empieza a morir el pasto cortado, obviamente, se premarchita, se liberan algunos azúcares, se hacen relativamente un poco más palatable para la vaca. No mejora la calidad, se hace un poquito más palatable y mucho más fácil de cosechar. Entonces la vaca entra como si fuera una aspiradora, ¿no es cierto? Levanta todo el pasto con mínimo esfuerzo y se echa a rumiar después de 12 horas. Después no la puedes levantar. Pero el dilema entre cortar antes y después depende mucho de la calidad de pasto que tengas vos enfrente de la vaca. Porque una vez que cortaste, le quitas a la vaca la habilidad de seleccionar, se come todo. Entonces, si yo tengo una pastura que la calidad, la verdad, viste, hagas lo que hagas, ¿no es cierto? Hay épocas que el pasto se va en semilla y la calidad se reduce. Y si vos le cortás el pasto antes, ¿no es cierto? Estás forzando a la vaca a comer una calidad de pastura que vos realmente no querés comer. Entonces, se tiene que tornar un poco estratégica la decisión. A mí me gusta cortar adelante, generalmente porque no me gusta limpiar la mower, sino después de las vacas queda llena de mierda. Pero cuando llegas al punto que la calidad no está enfrente ¿no es cierto?, del pasto que vos querés, vos podés dejar la vaca que seleccione, cortar lo que dejó la vaca por atrás, es un poquito de desperdicio, pero no vas a sentir ninguna diferencia en la producción. Y mantenés la habilidad de los animales para seleccionar las hojas y lo mejor. Leo, y con respecto a la fertilización, ¿cómo manejas por ahí, sobre todo
en eso, ¿no? Si tenés la combinación esta de la mower y la fertilización, si podés planear todo, ¿no? Es decir, lo haces antes, después, ¿qué es lo que vos ves que es mejor? Y la mejor práctica, cada vez que cortás con la mower, retardás un poquito el crecimiento por atrás, ¿no es cierto? Es como que le das un golpe a la pastura y tarda un poquito más. O sea que ayudarte un poco con la aplicación de fluente o nitrógeno es fundamental. O sea que las dos entran en un paquete. Si usás la mower, estás pasando nitrógeno de cualquier manera. Acá lo que hacemos y mis recomendaciones, ¿no es cierto? Dependiendo de la posición pastoril en que estés, pero si estás por lo menos manteniéndote o en el superávit, lo que haces es, cada rotación, ¿no es cierto?, estamos aplicando fertilizante o nitrogenado a la mitad del área que pastoreás, porque si le das a todos los potreros se encarece mucho y te pasas de los límites que tenemos acá, porque tenemos un límite en la cantidad de nitrógeno que podemos usar. Entonces, viste, lo que hacemos es aplicaciones de 60 a 65 kilos de nitrógeno a la mitad del área pastoreada, y siempre va por detrás de la mower, a no ser que le hayas puesto fluente. Y eso es una buena estrategia como para, es cierto, simplificar un poco los sistemas, ir alrededor del campo con la mower y con el nitrógeno, ¿no es cierto? Y darle la mejor oportunidad a ese pasto que cortaste para que se recupere lo antes posible. Y Leo, el tema del costo de usar la mower, ¿eso cómo lo ves? Los beneficios son mucho superiores. Es difícil de cuantificar algunas cosas porque no son tan tangibles. Pero acá creo que está a $35 la hectárea el costo de sentarte en un tractor y darle una vuelta con la mower, ¿no es cierto?, en una hectárea. Pero si vos vas a hacer una diferencia de 1 megajoule por lo menos en la calidad del pasto del rebrote, ¿no es cierto?, estás hablando de que cosechás unos 1.500 kilos por hectárea, te das cuenta que es un montón de leche que producís. ¿Es cierto? 1.500 kilos por hectárea por, a ver si pongo la calculadora. Perdí la calculadora. Estoy re complicado, perdón. Dame un segundo. Vamos a jugar un rato. ¿Ven la calculadora en la pantalla? No. Estoy mal. Bueno. Es financieramente enviable, totalmente. Pero sacás la cuenta con la producción extra de leche que tenés, ¿no es cierto?, de esa diferencia en la calidad solamente, se paga más que el doble el retorno que tenés por los $35 la hectárea. Muy bueno. Pía, quería una consulta. No, se me debe haber apretado Ah. cuando silencié, perdón. El tema de, tengo otra pregunta, el tema de, con respecto a la fertilizada, generalmente, sobre todo cuando arrancás la season, ¿qué tenés en cuenta básicamente? Porque viste que uno como que no está, es decir, todavía el crecimiento no es bueno, la temperatura generalmente es fría, estamos ahí, viste, o que intercalan los días entre frío y Sí. no tan fríos. ¿Qué indicadores tomás vos para hacer la primer fertilizada en la season? Acá temperatura de suelo es fundamental. Y también te varía un poco el producto, ¿no es cierto? O sea que la primer fertilizada usamos siempre sulfato de amonio, porque como tenemos bastantes lluvias durante el invierno, hay una pérdida y un drenaje del azufre bastante alto. Entonces es como que tenemos una deficiencia que hay que cubrir lo antes posible. Y no solo eso, si comparás el sulfato de amonio con urea, es como que producís un inicio del crecimiento a 1 grado menos de temperatura de suelo, ¿no es cierto? Urea, generalmente la recomendación es que arranques entre 7 y 8 grados centígrados en temperatura de suelo. El sulfato de amonio podés arrancar 1 grado antes, o sea que para mí 1 grado por lo menos son 10 días acá de tiempo que te lleva, ¿no es cierto?, ir calentando el suelo a medida que te vas acercando a la primavera. Así que es una herramienta fundamental. Nosotros le metemos, ni bien podemos, a la mitad del campo,
cuando nos da la temperatura del suelo, y después en la otra mitad seguimos las vacas. Muy bien. Abel tiene una pregunta. Sí. Hola, sí, justo era la de fertilizante. Quería saber más o menos cuál es el máximo disponible que tienen para fertilizar y, y después con tema, también yo, bueno, aclaro, no estoy en tambo, eh, no hago tambo, hago carne nomás, no en Nueva Zelanda, pero en Argentina y hago un sistema parecido a PRB. Eh, por, no sé si cuando vos dijiste que primero pasan la segadora y después fertilizan. Por ejemplo, si el sulfato de amonio está más disponible que la urea, o sea, es más rápida de disponibilidad, porque, o sea, no sé si habrán, obviamente que debe estar hecho los estudios, pero no es más eficiente fertilizar y luego, ya que no es disponible instantáneamente la urea, fertilizar primero y después pasar la segadora. Un buen punto. Muchas gracias, Abel, por la pregunta. Sí, el amoníaco está más disponible en el suelo como forma absorbible por la planta que la urea. Lo que entiendo yo es también que después del pastoreo, la planta no arranca la absorción de urea hasta una semana después del pastoreo, más o menos, 5 días a una semana. O sea que es como que te da un espacio ahí donde por más que tengas el nitrógeno disponible, la planta no ha empezado a crecer activamente como para absorber tantos nutrientes. Y después depende del crecimiento que vos pongas, no significa que vos todo lo que aplicaste lo vayas a absorber. La planta tiene una capacidad de absorber entre 0,800 gramos a 1 kilo de nitrógeno por hectárea por día. Eso es lo que absorbe una planta, dependiendo del crecimiento cuán agresivo sea. O sea que si yo pongo unos 60 kilos de nitrógeno y la planta está absorbiendo 1 por día, en una burbuja de vidrio, digamos, una pecera, si no perdés nitrógeno por drenaje o por evaporación, ese nitrógeno te debería durar en el sistema unos 60 días. Sí, de por sí tenés una pérdida del 30, del 35% por lixiviación, volatilización y por ser más lerdo a la absorción de la pastura. O Sí, sea, eh, sí. ¿cuál es, cuál es el límite o sea, el máximo que tienen disponible para fertilizar? Unos Y 400 kilos de urea. El nitrógeno es lo único que tiene el límite, que son 190 kilómetros de nitrógeno por hectárea por año. Y después lo otro, pones lo que quieras, pero generalmente se van a recomendaciones para conseguir el máximo crecimiento. bien, gracias. No, nada, gracias. ¿Más Leo, preguntas? Leo, Yomi? sí tengo, perdón, eso está bien. Eh, no sé si acá en Nueva Zelanda, pero creo haberlo escuchado acá, ¿usan algún hormona regulador de crecimiento que le agreguen en algún momento de estadio de la pastura? Giberelina. Hace unos años se puso de moda el ácido gibralírico, no me acuerdo cómo se dice, el GIB le dicen acá. Se usan al principio, en la primera ronda a veces y antes de la última. Y se han visto beneficios no cuando lo usas solo, sino cuando lo usas mezclado con urea. Eh, pero tampoco es que te aumente mucho el crecimiento, la explicación es como que te adelanta un poco el periodo, pero no, te puede ayudar a salir de un bache, pero nada más que eso, no para usarlo continuamente. Ah, perfecto. Gracias, Leo. No, nada. ¿Más preguntas?
¿Cuál es? Está bien, debe ser muy homogéneo, pero ¿cuál es la capacidad máxima, la capacidad de campo? Porque yo el año pasado que estuve en Christchurch vi, por ejemplo, estamos hablando de suelo ahora, no sé si entra, Perdón, pero, yo soy veterinario. pero por ejemplo, eh, que en parte vi que tienen riego, o sea, de por sí les llueve bastante. Ujú. Tienen bien medido al momento de fertilizar y, y con relación con la capacidad de campo o punto de marchitez permanente que esté el suelo, o, o tienen un cronograma de fertilización. O sea, sé que en este mes se tiene que fertilizar o lo hacen intuitivamente, digamos. Canterbury es muy interesante. Irrigación, me estabas preguntando irrigación o fertilización solamente. No, o sea, si la fertilización, primero, si la fertilización la hacen de acuerdo a un calendario que tienen o porque ven la pastura que le hace falta, esa es la primera pregunta. No, se hace casi por calendario o por necesidades. El problema, lo ideal sería, necesito urea no sé, porque tengo una deficiencia visual en el pasto que parece que tiene hambre de nitrógeno, pérdida de color y tengo síntomas. Eso sería, viste, lo ideal, ponerlo cuando lo necesitas. Pero el problema es que cuando te das cuenta que lo necesitas ya es muy tarde. Y la respuesta, ¿no es cierto?, que te viene después, te creaste un problema. O sea que siempre se termina poniendo de alguna manera preventivo y terminás manejando después el pasto, ¿no es cierto?, con tu sistema y vos tenés tus targets y si tenés un superávit de pastura, lo cosechás y lo metés en silo o alguna reserva. Bien. Pero sí, no, se pone generalmente cada tambo tiene un pequeño target de cuánto nitrógeno quieren usar, dependiendo de la filosofía del campo, y se va aplicando, ¿no es cierto?, de la manera más eficiente posible, que generalmente es a través de las vacas. Una consulta aparte de costos, cuando hacen, ya que estamos hablando de picado, el costo que tienen por hectárea de ensilado, porque acá la mayoría hace búnker, no lo embolsa, digamos, porque debe ser un alto costo, no sé. Sí. No hay, pero ¿cuál es el costo que tienen de picado por lo general? El costo de un contratista anda entre 10 y 11 centavos de cortar el pasto, meterlo en el búnker, pisonarlo y cubierto. Si lo tenés que traer a mayor distancia, obviamente se va a encarecer un poco, pero esos son los costos en dólares neozelandeses. Y el empaquetado en los rollos, ¿no es cierto? El enolaje, no me acuerdo bien la traducción, los bailage. Acá las regiones varían mucho los precios. Acá sale $35 y te produce un rollo de, ponerle 240 kilos. O sea, te saldría unos 14 centavos el kilo de materia seca, un poquito más caro que, ¿no es cierto?, hacer rollo que hacer silo. Más caro hacer rollo que hacer silo. Un rollo empacado, Sí, sí, sí. empaquetado con plástico. No creer. Tienen máquinas muy eficientes. No podés llamar a un contratista cuando tenés 5 hectáreas ¿no es cierto?, de pastura para reservar. Acá la gente es como decirte, bueno, si tenés más de 20 hectáreas, llamás al contratista, te viene ¿no es cierto?, con una picadora, 3 camiones, te hacen el silo en 4 horas y se fueron. Ahí está la eficiencia. Y si tenés, viste, menos de 10 hectáreas, te conviene mucho más, viste, llamar a uno que te lo enrolle y que te lo empaquete, porque no podés traer semejante maquinaria por un área más chica. Ahí sí que se te van los costos. Sí, sí. Bueno. Bueno, por ahí, Eh, bueno, ahí está. ¿Xiaomi? ¿Preguntas? No, es la curiosidad de saber
si hay algún estudio, algo de algún otro fertilizante que no sea la urea. En Argentina, ponerle ya hace rato, ¿no? Algún fertilizante biológico para estas pasturas, Biológico muy poco. En Nueva ¿no? Zelanda, digamos, todos los estudios, la ciencia está basada en fertilizantes químicos. Ujú, Han agregado un montón de fertilidad en fósforo que soporta el crecimiento y la fertilidad de las pasturas gracias al superfosfato. Han asegurado 150 años de reservas de fosfato en el desierto del Sahara que ya están contratadas para que vayan, para asegurarse que no se queden sin fosfato en Nueva Zelanda. Hay alguna gente que está empezando a ver otros sistemas ¿no es cierto?, de otros métodos, como vos decís, de fertilizantes orgánicos, pero la vasta mayoría es químico. Acá fertilizante. O vos pensás que Nueva Zelanda es un país de 5 millones de habitantes con, ¿no es cierto?, 4 millones de vacas. Argentina la proporción es al revés, lo que quiere decir que al tener una población más grande, tenés un montón más de subproductos de industria que se pueden usar como fertilizantes. Acá por más que quisieran, por más que agarres todo el guano o, ¿no es cierto?, fertilizante orgánico disponible, no alcanzaría ni para un 3% de los productores. ujú. No te podés escapar del inorgánico, de los químicos. No. Ahí Pía tiene una pregunta. Dale, yo la leo. Dice, ¿qué opinión tenés o experiencia sobre la acidosis subclínica durante la primavera en estos sistemas pastoriles, cuando por ahí va muy rápido en los rounds? Obviamente acompañado de diarreas y baja producción de grasa en leche. No lo veo como un problema muy a menudo. Creo que es más de la isla norte, Pía, que tienen un crecimiento interesante de pastura, 25 kilos por día en invierno, pero con poca luz a veces y pueden llegar a tener problemas de pasto con baja materia seca. Acá no tenemos esos inconvenientes, no vemos problemas de acidosis en base pastoril. Pero si llegas a tener esos problemas, obviamente, ¿no es cierto? Si no hay suficiente ruminación, vas a tener alteraciones del pH ruminal y agregar fibra en el sistema se hace un poco más importante, más fundamental. Y perdón, estaba haciendo compras, por eso escribí. Y si, o sea, ¿qué es lo que yo tendría que ver si hago un estudio de la pastura? Porque nosotros creemos que tenemos eso, tuvimos hace una semana, Sí, eh, porque presentó todos los signos. Entonces yo lo planteé y tomamos muestra de pastura y la mandamos a analizar. Él sí. me dijo, toma muestra de las pasturas que vos crees que son las de mejor calidad y las de peor calidad. Entonces yo tomé 2 muestras y cuál deberían ser los resultados. Me tengo que remontar a 25 años de memoria, lo cual tomarlo con pinzas, pero creo que el target de fibra de detergente neutro para vaca, ¿no es cierto?, de leche anda del 31 al 33%. Eso es lo ideal. Por debajo de eso no te alcanza la fibra. Perfecto. Pero bueno, también tenés que ver qué dilución tenés, ¿no es cierto?, cuánto puede llegar a comer la vaca. Si tenés un problema ¿no es cierto?, que la pastura tenga, no sé, un 15, 16% de materia seca, la vaca va a estar inundada. Claro, Entonces, por más que el análisis, porque el análisis está basado en pasto que lo secaron, ¿no es cierto?, por más que el análisis te dé que la fibra de detergente neutro no es limitante, quizás no sea, de cualquier manera quizás no significa que la vaca esté comiendo suficiente fibra, porque capaz que no llegue al consumo debido. claro. Claro, yo, Tenés yo todo el líquido ese que va a crear un incremento en el tráfico ruminal e intestinal, ¿no es cierto? Y van a ser signos de diarrea, como vos decís. Que sí, lo único que puedes hacer es sentarme a ver cuántas veces mastica y cuántas veces traga, porque no tengo collar. agregarle.
Agregale heno o paja si tenés disponible. Claro, yo lo que planteé en su momento, que igual fue aceptado, digamos, yo como que dije, bueno, si estamos ante esto, es de fácil solución, es poner fibra. Eh, Entonces, igualmente se tomó muestra de la pastura, las vacas continúan con diarrea, pero bueno, todavía no agrego fibra, pero empecé por ¿En ahí qué época del año es esto? En primavera me estás hablando, ¿no? claro, hará 10 días, Ah, hace poco. claro, sí. ¿Cuánto magnesio estás dando? ¿Cuánto qué? Magnesio. No da magnesio, No hay magnesio, ni siquiera no, en el agua, en ningún lado. en ningún lado, solo durante el cálido. Mira, Según él dice que no es necesario. También pensé, yo, bueno, habrá una deficiencia de minerales, pero también lo planteé y él dijo que como que no era necesario, no se justificaba el costo. me llama mucho la atención en esta época del año que tengas una pastura más si te está secando, ¿no es cierto? Como me estabas diciendo que estaba seco el clima, que habían errado lluvia, Sí, o sea que el porcentaje de materia seca en el pasto va a ser alto, la fibra va a ser alta, eso no va a ser la limitante. Tendría que consultar a algún colega de la isla norte, ¿no es cierto?, para ver qué onda. No la sé bien. la respuesta. No es un problema que tengamos acá. Sí, o sea, sí, sé que acá es un poco diferente, incluso el suelo es diferente. Mm. Em, no tengo mucha idea de la isla sur, bueno, estuve más al sur, digamos, en Golf, pero Sí, te preguntaba por el magnesio, pues muchas veces si te pasás con el magnesio en agua o el óxido en el sí. dátil, en la comida, podés llegar a producir, ¿no es cierto?, una diarrea fácilmente. O sea, yo lo que noté fue que las vacas empezaron con mucha diarrea, sobre todo cuando las ordeñamos, Ujú. están súper lentas, están como desganadas, vas al potrero y parece que están llenas, Sí, y yo sé cuánto les estoy ofreciendo, la producción había empezado a caer, el porcentaje de grasa había empezado a caer, entonces, y como estábamos yendo muy rápido en los rounds, si bien eh, como teníamos muchos potreros cerrados para hacer silo, estábamos yendo muy rápido en los rounds, sí. entonces dije, bueno, quizás estamos ¿Qué ante una cobertura, acidosis subclínica. ¿A qué cobertura estás entrando de pastoreo? En ese momento estábamos entrando 2600. No, todo bastante bien. Ahora ya se normal, o sea, ahora a partir de ahora 2 días ya se normalizó porque me entraron 22 potreros. O sea, incluso la producción empezó a mejorar de nuevo. ¿Y Pero aplicaron algún fertilizante a las pasturas? sí, sí, ¿Qué sí. pusieron? Creo que estaba poniendo urea, puede ser. ¿Algo más? ¿Pusieron fertilizante anual, algún lime flower? Ah, Line Flower, sí, también. Y no sé, fíjate, si están pastoreando potreros con lime flower, te va a producir una diarrea interesante si no se lavó. No sé, Ah, sí, pero podés hacer esa cagada de poner lime flower y que la vaca te lo pastoree antes de una lluvia, ¿no es cierto? Está pegado a la hoja, están sobrepasadas de algún mineral y obviamente eso eh, está trayendo agua, ¿no es cierto?, desde adentro. La y vaca no lo hace. si se aplica Line Flower y no llueve, ¿cuántos días hay que esperar para poner las vacas? No, no tengo ni idea, esa pregunta es muy subjetiva. Uy, Por eso vos tenés que tratar de aplicar esas cosas después del pastoreo, claro, en la época que corresponde, ¿no es cierto?, cosa que se lave, porque si la vaca lo termina comiendo, ¿no es cierto?, arriba de la hoja, es mucho más de lo que necesita, vas a crear un problema como el que estás describiendo. bien, gracias. No, no. Bueno, yo creo que hemos saciado por ahí alguna de las preguntas. No sé, Leo, si por ahí para hacer un cierre, si querés por ahí, básicamente pensando un poco en el sistema neozelandés, en todo su conjunto, básicamente alguna tendencia o algo que por ahí vos nos quieras contar, por ahí qué es lo que vos estás viendo, si hay algo que esté cambiando,
ya sea la tendencia en cuanto a la utilización de nitrógeno o tal vez al incrementar la producción de por vaca porque no hay, no hay posibilidad de aumentar el número de vacas, entonces por ahí hay gente que está queriendo aumentar el size. Me parece como para hacer un cierre y ya liberarte, me parece que está bueno. Sí, los sistemas están evolucionando. Nueva Zelanda, si mirás, si sacás la lupa y, ¿no es cierto?, mirás como industria, cómo viene creciendo en los últimos años, ¿no es cierto?, hubo un crecimiento gigante entre los 90 y el 2010, en la cantidad de vacas, la cantidad de tambos, hubo muchas conversiones, una especie de conquista y fiebre del oro acá en la isla sur. Lo que hizo que no haya muy poco rechazo. Cualquier vaca con 3 patas y una teta se ordeñaba, ¿no es cierto? Porque hacían falta números, había demanda, y ¿no es cierto? Y la vaca valía. Ahora ya la cantidad de tambos se asentó, hay limitaciones ambientales en la cantidad de fertilizante que podemos usar, en la cantidad de vacas que podemos ordeñar, en los sistemas de fluente, los tratamientos de fluentes de tambo para minimizar las contaminaciones. Eso crea que, bueno, ¿cierto?, hay una concientización mucho más grande de la parte ambiental, no con los gases de invernadero, a la gente no le cayó la ficha con eso, pero la parte de nutrientes y calidad de agua preocupa muchísimo. Entonces ahora lo que estamos viendo es que hay una evolución, ¿no es cierto?, de la vaca, ¿no es cierto?, que ya la cantidad de los números de animales ya está establecida, y los tambos tienen una capacidad superior a rechazar y mejorar los rodeos, hacer rechazos selectivos, sacarse de encima las peores vacas y quedarse con la mejor genética y seleccionar la mejor genética para poner el mejor semen. Hay una tendencia de mejoramiento de la vaca. Hay mejoramiento de sistemas, porque desde que se inventó la utilización del plato para medir el pasto en forma semanal, ¿no es cierto?, hay una mayor atención y control de los sistemas pastoriles, lo cual se está produciendo un incremento de la cantidad y calidad de pasto que estamos, ¿no es cierto?, cosechando en los campos. Entonces, la consecuencia de eso, ¿no es cierto?, la mejor genética de animales más eficientes, con un mejor manejo pastoril, hay una tendencia de crecimiento de la producción. Está incrementando en los últimos 20 años, creo que un promedio de 4 sólidos por vaca por año. ¿No es cierto?, que es muy parejito, que no parece poco, pero es 1% todos los años, 1% va subiendo. Cuando yo me vine, viste, acá, las vacas producían unos 420 kilos de sólido promedio en Southland, y hoy en día el promedio está en los 450. Entonces ya nos estamos acercando a una vaca mucho más eficiente, que produce entre un 90 y un 100% del peso corporal en leche, ¿no es cierto?, que es una medida que se está buscando, y la tendencia sigue, ¿no es cierto?, en ese crecimiento, ¿no es cierto? Menos animales, mejor alimentados, mejor tratados. Cuando yo arranqué acá, creo que la mitad de los campos tenían sistemas de alimentación adentro de la sala de ordeño, para tirarte un número, y es como que de a poco, hoy en día creo que el 98% de los tambos en Southland tienen sistemas de alimentación. Y el que había arrancado alimentando 300 kilos de concentrado por vaca, hoy está en 600, 800, ¿no es cierto? Y lo van usando como una palanca, ¿no es cierto?, mientras la relación entre el precio del sustituto y la leche funcione, los tipos le van a meter más y van a alimentar más la vaca. Pero está simplificando muchas cosas, ¿no es cierto? Hay menos dependencia en la cantidad de silo que haces, porque antes, no sé, ponerle una de esas reglas de manejo. Yo entre la primavera y el otoño tenía que hacer 400 kilos de vaca de silo, ¿no es cierto? 400 kilos de silo por vaca, ponele, porque eso era lo que necesitaba 200 kilos de silo por vaca para el otoño y 200 para la primavera. Pero ahora, viste, tirás la palanca, le diste comer a la vaca, es como que eso se redujo a la mitad. Entonces, viste, la concentración está cambiando, y el enfoque en el manejo de pasto para producir la mayor cantidad que se pueda, ¿no es cierto?, en leche, y los sistemas se están variando, está mucho más diverso. Antes, viste, era todo sistema 2, que es básico pastoril neto, y ahora hay muchísimos sistemas, ¿no es cierto?, de high input, que le llaman acá, que están trayendo un montón de comida importada por vaca. Y eso también, cuando traes comida importada, traes un montón de nutrientes, lo cual es tenido en cuenta, ¿no es cierto?, en la reducción de fertilizantes, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es más o menos la evolución, hay un crecimiento de la producción por vaca, y eso va a beneficiar también a la larga la parte de gases de invernadero, porque
una vaca que produce más es más eficiente, requiere menos kilos de materia seca para la producción de una unidad de producto de sólido, ¿no es cierto? 1000 soles. Entonces, estamos produciendo menos metano por cada kilo de sólido, mientras, ¿no es cierto?, a medida que la producción por vaca crece, siempre y cuando no agrandemos el tamaño de la vaca, ¿no es cierto?, que es el peor error que podríamos hacer. Claro. Afectaría ya otras cosas que son clave del sistema, como la estacionalidad y eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo creo, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, y si no, por ahí será un buen momento para el cierre. Ya viernes a la noche, seguramente están todos preparándose para salir. Abel, ¿tenés una pregunta? Sí, la última. Dale. El Ray Grasa, sé que hay una pequeña diferencia de rusticidad entre el diploide y el tetraploide. ¿Cuál es el que más utilizan? ¿Eso varía? ¿Lo tienen en cuenta? O... Se utiliza bastante los dos, te digo. Están produciendo unos tetraploides con un crecimiento fenomenal, y hay una tendencia mucha gente a poner tetraploides, pero son pasturas plurianuales. Que, viste, después de 4 años, 5, depende cómo las trates y de los climas, las sequías que tenga, viste, como que las empezás a perder. Así que yo soy fanático de la pastura perenne, bien manejada, ¿no es cierto? Pero sí, hay mucha gente que le hace parte de su rotación de cultivos, y sí, se vende mucho el tetraploide. Perfecto. Pero Nueva Zelanda tiene una bendición, que es un clima ideal adaptado al raigras, ¿no es cierto? Tenemos pasturas en producción por más de 20 años, ¿viste? El tambo promedio debe tener un porcentaje de 5% de resiembra y pastoreo, o sea que, viste, vos estás caminando por pasturas de 20 años y siguen siendo productivas, siguen, ¿no es cierto?, dándote calidad. No crecerán tanto como las nuevas variedades o como las pasturas jóvenes, pero siguen siendo muy productivas, y eso en Argentina no lo podés conseguir. Ni siquiera en la pampa húmeda a los 8 años, ¿no es cierto? Una pastura ya está muy raleada, ¿no es cierto? No produce lo que debería. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, Leo, la verdad que muchísimas gracias, espectacular. La verdad que un montón de conocimiento y de experiencia compartidos ahí en un poquito de tiempo. Es un mundo, podemos estar años y años hablando de esto. Genial. Pero bueno, yo creo que como primera iniciativa está buenísimo, y bueno, seguramente más adelante te contaremos para seguir profundizando todos estos temas, ¿no? Que como decimos, por ahí de cada tema se van deshojando un montón de cuestiones y de consultas para profundizar, así que bueno, muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por haber participado. Abrazo.